Muy buenas noches, apreciados, queridos hermanos de la Iglesia Bautista Monte Calvario. También hoy queremos saludar a los hermanos de la Iglesia Centroamericana de aquí de la Ciudad del Progreso que van a estar conectados con nosotros en este mensaje. Así que los saludamos a los hermanos de ambas iglesias. Saludamos también a todas las personas que nos ven, que nos escuchan miércoles 7 de la noche, domingo 7 de la noche, que están pendientes siempre todos los hermanos de diferentes partes del país, también fuera del país. Les saludamos a todas las personas que siempre están pendientes para conectarse y escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga esta noche y vamos a dar inicio con una oración. Oremos. Bendito Dios, queremos darte las gracias por esta oportunidad que nos permite de poder compartir tu palabra esta noche. Queremos, Señor, que tu mano de poder esté con cada uno de los hermanos de la Iglesia Bautista Monte Calvario, con cada una de las familias de la Iglesia Centroamericana de aquí del Progreso. Señor, bendice a todos y cada uno de los hogares, a cada uno de los miembros de estas congregaciones, pero también bendice nuestro país amado para que podamos salir adelante en esta crisis que estamos viviendo, Señor. Siempre estamos pidiéndote a ti para que tú tengas misericordia de nuestro país y de este mundo, Señor, para que podamos salir adelante en esta situación difícil que vivimos. Bendice todas aquellas personas, fortalece la vida de aquellas personas que han perdido familiares en estos días por razones de este virus, y que tú les des la paz, la fortaleza en medio de la crisis y de la situación difícil de tristeza que puedan estar experimentando. Señor, en tus manos ponemos a aquellas personas que están enfermas, Señor, de este virus y también por otro tipo de enfermedades, que tú les des fortaleza, que tú les ayudes para que tu mano de poder esté con ellos para sanar cualquier enfermedad, Señor, conforme a tu propósito y a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Esta noche queremos compartir un tema que hemos titulado Cuando Dios está contigo, cuando Dios está con usted, cuando Dios está con cada uno de nosotros. ¿Qué sucede? Y quiero llevarlos a la palabra de Dios a compartir y hablar de dos personajes en la Biblia, y uno de ellos era el rey Saúl. Todos sabemos que el rey Saúl fue el primer rey de Israel. Dios lo ungió como rey, lo puso para que gobernara a su pueblo, y él fue un rey, el primer rey histórico en la Biblia para el pueblo de Israel, pero él cometió un pecado. ¿Y cuál era el pecado de él? Vamos a leerlo en la palabra de Dios. Quiero que veamos ahí en 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23. 1 Samuel 15, 22 y 23. Dice la palabra de Dios. Este es un reclamo. Dios en aquellos tiempos usaba a los profetas, y en este caso el profeta Samuel lo utilizó el Señor para hablarle a este rey, al rey Saúl, porque el rey Saúl reiteradas ocasiones había desobedecido a Dios, se había vuelto insensible a la voz de Dios. Y lo más tremendo de este rey era que no solamente era insensible a la voz de Dios, sino que él nunca reconoció sus faltas delante de Dios. Miren lo que dice 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23. Dice la palabra: y Samuel dijo, el profeta: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas
rey. O sea, vemos, hermanos, que Saúl era un rey, había sido ungido por Dios, pero el mayor pecado de él fue su desobediencia, su rebelión contra Dios. Y sobre todo, algo más grande que eso todavía, era que él nunca reconoció su pecado delante de Dios. Aquí el Señor, el profeta Samuel, le está reclamando porque él había cometido un acto de desobediencia y en vez de reconocer su pecado delante de Dios, él le echó la culpa al pueblo. Dijo: yo lo hice por el pueblo. El pueblo me obligó. O sea, dio a entender que él había pecado, había desobedecido a Dios porque el pueblo lo había incitado a hacer esa desobediencia. Entonces vemos que Saúl era un rey que había fallado a Dios, había pecado a Dios, reiteradas veces había fallado a Dios. Y cuando una persona reiteradas veces falla a Dios, pierde la sensibilidad y se acostumbra al pecado y se acostumbra a ese estilo de vida. Y Saúl se había acostumbrado a desobedecer, a rebelarse contra Dios y nunca reconocer su pecado delante de Dios. ¿Y qué pasó con él? Dice la palabra de Dios que el Espíritu del Señor se había alejado completamente de él, se alejó de él. O sea, hermanos, aquí podemos aprender esta noche que el cristiano puede llegar o a una persona que no conoce a Cristo puede llegar al grado de caer en la insensibilidad, de no reconocer sus pecados, de acostumbrarse a ese tipo de vida y a fallarle a Dios y a no reconocer su pecado delante de Dios. Y eso es lo que estamos viendo hoy en este tiempo. Samuel, que era el profeta que lo había guiado, que lo había instruido, o más bien dicho, el profeta de Dios para hacerle ver los errores, dice la palabra de Dios que Samuel como profeta tenía pesar de él, porque él era el ungido de Dios, pero había desobedecido a Dios. Y miren lo que dice 1 Samuel 15, capítulo 15, versículo 11. 1 Samuel 15, 11 dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Este profeta estaba viendo todos los actos de desobediencia de Saúl y él tenía pesar por Saúl. O sea, estaba él apesarado, estaba con la situación de tristeza en su corazón porque Saúl, siendo rey, siendo ungido de Dios, no había sido obediente a Dios. Entonces, hermanos, Dios le da a Samuel una nueva visión. Vemos que Saúl era desobediente a Dios, pero en segundo lugar, Dios entonces le da una nueva visión, y aquí lo vemos en 1 Samuel capítulo 16. Saúl ya había sido desechado por el Señor por su desobediencia, por su rebelión, por la situación de que él nunca quiso reconocer su pecado delante de Dios. Y entonces vemos en segundo lugar que Dios le da un nuevo trabajo al profeta Samuel. Y aquí en el capítulo 16 de 1 Samuel, en los versículos 1 y 2, dice lo siguiente: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? O sea, Samuel, el profeta, estaba triste de ver la situación del rey Saúl. Ahora, me llama la atención que qué interesante que Samuel, como un siervo de Dios, estaba muy preocupado por el rey y estaba triste por todas las actitudes del rey, ¿verdad? Y eso nos enseña que nosotros también, como hijos de Dios, como siervos de Dios, tenemos que darnos tristeza y dolor cuando alguien falla, pero no señalarlo, no criticarlo, ¿verdad? Sino que nos da pesar de que esa situación se dé y
y tratar de restaurar a esa persona. Y miren lo que dice aquí 1 Samuel capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Y dice el versículo: llena tu cuervo de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de tus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Entonces vemos hasta aquí, hermanos, que Saúl, el primer rey de Israel, fue desechado porque simple y sencillamente él desobedeció a Dios. Fue desechado porque él, en vez de reconocer su falta delante de Dios, él simple y sencillamente se justificó ante Dios, ante el profeta, de lo que había hecho en desobedecer a Dios. Entonces Dios lo desechó. Y aquí viene la primera enseñanza para nosotros, hermanos. Cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros fallamos a Dios, porque todos le fallamos, ¿qué dice la palabra de Dios que tenemos que hacer? Tenemos que reconocer nuestros errores. Tenemos que pedir perdón a Dios. Tenemos que ser humildes, reconociendo nuestra falta delante de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros justificamos nuestras faltas o excusamos nuestra desobediencia? ¿Qué pasa? Ese corazón no es restaurado. Y la Biblia dice que Dios se alejó de Saúl porque él fue encontrado culpable de desobedecer a Dios. Entonces, hermanos, vemos aquí pues que Dios lo desechó, o sea, dándonos a entender que el pecado siempre será desechado delante de Dios. Y también el pecado siempre traerá consecuencias. Ninguna persona puede decir que ha fallado a Dios y le ha ido bien. A todos, de una u otra manera, cuando pecamos, vamos a tener las consecuencias de nuestra desobediencia. Y vemos entonces que, en segundo lugar, Dios llama a Samuel el profeta y le dice: ve y unge a otro, porque voy a poner otro rey. Y le dice Samuel: Señor, pero si no ha muerto Saúl, y si se da cuenta, él me mataría. Ve como de visita a ese hogar. Y la Biblia ahí narra en el capítulo 16 de 1 Samuel que Saúl fue a Belén, ¿verdad? Que posteriormente ese sería el lugar donde nacería Jesucristo. Y llegó a la casa de Isaí, ¿verdad? Que Isaí también viene en la genealogía de Jesucristo. Pero veamos lo interesante que el profeta Samuel va a Belén, ¿verdad? Va a la casa de Isaí, va a ungir, ¿verdad? Claro, él va como que va a hacer una visita normal a ese hogar, pero lleva algo especial, porque él va a ungir a otra persona que habría de sustituir al rey Saúl. Y ahí en el 1 Samuel capítulo 16, versículos 6 y 7, 1 Samuel 16, 6 y 7 dice: y aconteció que cuando ellos vinieron a él, vio a Eliab. Miren qué interesante que Samuel llega a la casa de Isaí y ve al primogénito. ¿Quién era el primogénito? Era Eliab. En esa cultura judía, los primogénitos gozaban de todos los beneficios, de toda la bendición, del estatus de la familia. Y cuando Samuel ve a Eliab, que es el hijo primogénito de Isaí, dice la palabra, versículo 6: y aconteció que cuando ellos vinieron y él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. O sea, cuando él miró a Eliab, ¿verdad? Él dijo: este es el hombre, este es.
es el primogénito. Este es el que Dios va a ungir. Pero mire lo que dice 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel, el profeta: no mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová, mire qué interesante, no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y aquí viene la segunda enseñanza. Primero, allá Saúl es desechado por desobedecer a Dios. Pero aquí el profeta Samuel va con una tarea importante, y es de ungir a David, que fue el segundo rey de Israel. Y lo interesante de todo es que cuando Samuel llega al hogar de los padres de David, Isaí en este caso, ve a Eliab, que es el primogénito, y dice: estoy delante del ungido de Dios. Pero el Señor le dice a Samuel: no, ese no es mi ungido, porque tú estás viendo la apariencia física. Dice la Biblia ahí, versículo 6, que Eliab era una persona grande de estatura, dice el versículo 7, ¿verdad? Y le dice el Señor a Samuel: no mires su estatura, porque yo, dice el Señor, lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Versículo 7, porque el hombre, dice, pues, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El corazón, hermanos. Entonces, aquí viene una segunda enseñanza importante. Los seres humanos siempre miramos la apariencia, el poder en estos tiempos que vivimos. En estos tiempos que vivimos, que son tiempos posmodernistas, para la gente la apariencia es importante. La apariencia es importante. Por eso es que hoy vemos personas que no son genuinas en su andar, tanto en el ambiente cristiano como no cristiano. No son genuinos, porque aparentan una cosa, pero son otra cosa. Y Dios, cuando Dios eligió a David en este caso, que era el que iba a sustituir a Saúl, Dios vio, le dice a Samuel: no mires lo que está delante de tus ojos, porque yo lo desecho, dice el Señor. Yo miro, dice el Señor, el corazón. El corazón. Así que, hermanos, Jehová ve el corazón. Nosotros, las personas, etiquetamos a otras personas por su apariencia, por cómo son, por lo que está delante de nosotros, por lo que vemos cómo son. Lo etiquetamos y ahí los dejamos, ¿verdad? Así como a veces nosotros hemos hablado de la gente del sur, que me decía una hermana a mí, que era del Ancho, me decía: la gente del sur, les dicen las hormigas, son enojados. Tal vez unos son enojados, pero no todos son enojados, pero a veces los etiquetamos así, ¿verdad? Pero, hermanos, los seres humanos somos así. Los seres humanos, cuando vemos a una persona, la vemos en su apariencia. Vemos, solamente evaluamos a una persona y determinamos un concepto de esa persona por su apariencia. Pero Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Jehová dice: yo miro el corazón. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que cuando nosotros, hablando de nuestra vida y hablando de nuestra comunión con Dios y de nuestra relación con Dios, cuando Dios nos ve a nosotros, cuando Dios lo ve a usted, Dios ve su corazón. Dios ve cuáles son las motivaciones que usted tiene para hacer las cosas. Dios ve qué lo está motivando a usted, qué le está impulsando a usted para hacer lo que está haciendo. Y si las motivaciones suyas son egoístas, ¿qué me refiero cuando digo que son egoístas? Me refiero que hay personas que hacen cosas solamente para ser reconocidos. Ahorita con esto de la pandemia, muchos quizás
han estado dando algunas cosas para ser vistos por los hombres. O quizás usted es una persona que delante de las demás personas se comporta de una manera y cuando está en su casa es otro. Entonces, hermanos, Dios mira el corazón. Dios observa el corazón. Él ve los deseos de nuestro corazón. Él en la cultura judía, el primogénito era la persona que tenía todos los beneficios, las bendiciones. Pero en este caso Dios no está eligiendo a un primogénito, sino está eligiendo al último de la familia. ¿Por qué? Porque Dios había observado el corazón de David. Dios, hermanos, ve no solamente nuestras acciones, Dios ve cuáles son nuestras intenciones. Dios no solo ve las acciones, ve nuestras intenciones, qué nos está motivando a hacer lo que estamos haciendo. Dios es un gran evaluador y por eso nosotros no podemos etiquetar a las personas, no podemos manejar esos prejuicios que tenemos a veces con algunas personas, porque Dios conoce en realidad las intenciones y los corazones de las personas. Vemos entonces aquí que Dios llama a Samuel, desechó primero a Saúl. Saúl lloró por la vida de profeta de Dios, lloró por la vida de Saúl que iba a ser desechado por Dios, pero Dios le da una nueva tarea y le dice: búscame un nuevo rey. Y va a la casa de Isaí y cuando el profeta Samuel ve primero a Eliab, que era el hijo mayor, él dice: este es el ungido de Dios. Pero Dios, hermanos, aquí el Señor no eligió al primero sino al último, porque Dios conocía el corazón de David. Entonces vemos que David era el ungido, iba a ser el ungido de Dios. Miren lo que dice 1 Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, hablando de David. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Mire qué interesante. Dios usa al profeta Samuel para llevarlo y ungirlo. Dios usa, al profeta Samuel para ir a ungir al rey, a David, el que habría de sustituir a Saúl. Y dice la Biblia que desde ese día, me llama la atención en el versículo 13, desde ese día el Espíritu de Jehová vino sobre David. Mire qué gran diferencia con Saúl. Saúl, el Espíritu de Jehová ya no estaba con él por su desobediencia. Pero David, el Espíritu de Jehová vino sobre él, estaba con él. Entonces, el corazón de Saúl estaba cerrado, pero el corazón de David estaba controlado por el Espíritu Santo. Y miren lo que dice el versículo 14, 1 Samuel 16:14. Dice aquí la palabra de Dios: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. O sea, era algo, hermanos, tremendo en la vida de este rey, ¿verdad? El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, dice la palabra de Dios. En cambio, el Espíritu de Jehová vino sobre la vida de David. Entonces, hermanos, aquí viene una tercera enseñanza para nosotros. En esta vida, usted solo tiene dos opciones: o caminar con Dios por medio del Espíritu Santo, o cerrarle las puertas a Dios como lo hizo David como lo hizo Saúl por medio de su desobediencia. Miren lo que dice el versículo 18, 1 Samuel 16:18. 1 Samuel 16:18. Dice: en todo
Y aquí dice, entonces, uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra. Mire todas las características que tenía este David, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y mire lo que dice, pero sobre todas las características que tenía David, dice, y Jehová está con él. Jehová estaba con David. Ese es el mayor elogio dentro de todas esas características que dice que era hermoso, de buen talento, porque Saúl estaba casi con una enfermedad mental, donde él con la música del arpa que tocaba, ejecutaba David, él se calmaba, se tranquilizaba. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que como David era un hombre conforme al corazón de Dios, Jehová estaba con él. Y dentro de todas las características y talentos que él tenía, lo más grande que él tenía era que él estaba, Jehová estaba con David. Entonces, hermanos, cuando Dios está contigo, cuando Dios está con usted, cuando Dios camina con usted, porque usted vive haciendo la voluntad de Dios, todo el mundo lo percibe. Y David era un hombre, mire lo que dice el versículo 18, lo voy a volver a leer. Entonces uno de los criados respondió diciendo, aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Cuando usted camina con Dios, como en el caso de David, cuando usted está con Dios, cuando usted camina con Dios, ¿sabe qué va a suceder? Que las personas lo van a percibir y van a decir muchas cosas positivas de su vida, porque sabe que usted está caminando con Dios. Pero hay algo importante. Miren lo que dice 1 Samuel 17, versículo 17, capítulo 17, versículo 55 al 58. 1 Samuel 17, 55 al 58. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con los filisteos, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Vean, hermanos, que Saúl se está preguntando de quién es hijo ese joven. Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta, ¿de quién es hijo ese joven? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Vean que toda la gente, aún el rey Saúl, se preguntaban, ¿de quién es este muchacho? Estaban admirados, hermanos, de su capacidad, había matado al gigante Goliat, ¿verdad? El filisteo, y ellos estaban percibiendo en la vida de David que había algo en él. ¿Y cuál era ese algo? Ahí lo dice la palabra de Dios, que Jehová estaba con él, que Dios estaba con él. Ahora yo le hago la pregunta esta noche. ¿Usted qué diría Dios de usted? ¿Qué diría Dios podría decir Dios lo mismo que dijo de David? Yo sé que usted me va a decir, no, hermano, David es David. Pero nosotros somos hijos de Dios. ¿Podría decir de usted el Señor
que usted está con Él? Saben, hermanos, alguien dijo que la vida de un cristiano, la vida de un hijo de Dios, quiso poner una ilustración de cómo se percibe si Dios está con él. Y alguien puso una ilustración que me llamó la atención y quiero compartírsela a ustedes acá. Y dijo, es como el vendedor de peces. Un vendedor de peces que vende pescados, pasa todo el día tocando pescados. Usted entra al mercado o a un lugar donde vende pescado y usted viene de afuera hacia ese lugar. ¿Y qué percibe usted? El olor a pescado, ¿verdad? Pero el vendedor de los peces, él no percibe eso. Él está ahí tocando los peces y vendiendo, y así sucesivamente. Esa persona que vende peces, normalmente, ¿qué va a suceder? Va a tener el olor a los peces. Puede bañarse, cambiarse y todo, pero sus manos van a oler a peces. ¿Por qué? Porque pasa todo el día manoseando aquellos peces, pasan todo el día en ese lugar donde están los peces. Entonces, así es el Hijo de Dios. Así es cuando Dios está contigo, cuando Dios está con usted. La fragancia de la presencia de Cristo en su vida se va a notar, porque usted vive una vida relacionada con Dios, una vida de obediencia a Dios. Entonces, cuando Dios está con usted, ¿y cómo es que Dios va a estar con nosotros? Bueno, ya vimos el caso de Saúl. Saúl fue desechado por el Señor porque él fue desobediente, fue rebelde. Pero David tenía un corazón sensible a la voz de Dios. Entonces, cuando Dios está con usted, cuando Dios vive con usted, se nota, porque usted es una persona sensible a la voz de Dios y las demás personas lo pueden notar, lo pueden percibir, porque usted vive una relación permanente, diaria con Dios, porque usted le obedece a Dios, porque usted vive caminando con Dios todos los días de su vida. Saben, hermanos, cuando una persona no ha aceptado a Cristo, el Espíritu Santo trabaja de afuera hacia adentro para convencer de pecado a esa persona. Pero cuando una persona acepta a Cristo, el Espíritu Santo trabaja de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Cuando usted es un hijo de Dios, el Espíritu Santo, si usted está obedeciendo la voz de Dios, entonces el Espíritu Santo va a trabajar de adentro hacia afuera. Y las demás personas van a percibir que usted verdaderamente es un hijo de Dios. Por su fragancia, por la gracia de Dios. Porque la gente puede percibir que usted ha cambiado. ¿Y qué es lo que Dios va cambiando en nuestra vida? Dice la palabra de Dios que el Señor trabaja cambiando nuestro carácter, porque nuestro carácter fue deformado por el pecado. Y ese carácter, en la medida que nosotros nos relacionamos con Cristo, a través de la oración, del estudio de la palabra de Dios, de la comunión diaria con Dios, del compartir el mensaje a otros, de servir al Señor, Dios va transformando nuestro carácter, nuestra vida, y la gente puede percibir que verdaderamente nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando Dios está con usted, la gente lo percibe, porque usted vive una vida de obediencia a Dios. Y si Dios está con usted, mi hermano y mi hermana, entonces, pase lo que pase a su alrededor, usted está confiado, ha puesto su fe en el Señor
y sabe que cuenta con el apoyo y la fortaleza de Dios. El otro día me llamaba una persona porque me dijo: quiero ponerme a cuentas con Dios. Pastor, me dice, yo quiero ponerme a cuentas con Dios. Él estaba pasando una situación difícil en su hogar y me llamó para eso, para ponerse a cuentas con Dios, porque si algo me pasa, me dice, yo quiero irme con Dios. ¿Saben, hermanos? Cuando Dios está con usted, entonces usted va a poder confiar, pase lo que pase. Usted va a tener la fe y la confianza que no está solo, que está con Dios. Así que David tuvo grandes logros importantes. Sabemos que él más adelante le falló al Señor, pero aún con todo eso, Dios pudo decir que David era un siervo conforme a su corazón, porque él era sensible a la voz de Dios. Cuando David pecó con Betsabé, que cometió adulterio, él no le echó la culpa a la mujer ni a nadie más. Él dijo: Señor, en el Salmo 51, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No le echó la culpa. Qué gran diferencia con Saúl, que Saúl se justificaba siempre. Se justificaba por sus acciones. Pero David, por eso el Señor lo eligió como rey, porque conocía su corazón, y él se humilló delante de Dios cuando falló y reconoció su pecado delante de Dios. Entonces, una pregunta: ¿con quién se identifica usted? ¿Es usted como Saúl, que se justifica siempre está justificando sus acciones y que yo hago esto por esto y yo hago esto, lo otro por esto? ¿O usted de los que reconoce y se humilla delante de Dios y reconoce su pecado delante de Dios y le pide perdón a Dios? Ese es el corazón que Dios anhela en estos tiempos. Un corazón humillado, reconociendo sus faltas. Y Dios, dice la Biblia, estaba con David, porque conocía cuál era el corazón de David. Así que esta noche usted tiene la oportunidad todavía de confesar sus errores y de pedir perdón a Dios. O algunos quizás sean como Saúl, que justifiquen sus acciones y han endurecido tanto su corazón que se han acostumbrado a vivir en el pecado, de tal manera que se vuelven insensibles a la voz de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, que Él, que conoce nuestro corazón, esté con nosotros siempre. Qué triste sería que el Señor se apartara de usted porque usted es insensible a su voz. Pero qué bonito es cuando usted, aun cuando falla y reconoce su pecado, se humilla delante de Dios. Dice la palabra que el Señor, que el corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar jamás. Que Dios les bendiga, hermanos, y sigamos adelante. Vamos a tener un momento de oración. Señor Jesús, queremos darte las gracias en esta noche, porque reconocemos que somos pecadores. Señor, queremos que tú, oh Dios, siempre esté con nosotros. Que tú, Padre, puedas siempre acompañarnos como prometiste estar con cada uno de aquellos que se humillan delante de ti. Oh Señor, bendice las personas que están escuchando este mensaje. Sabemos que hay muchas personas que están, Señor, en la misma condición de Saúl, donde ellos se justifican por los pecados que cometen. Pero Señor, esta noche oramos para que tú puedas tocar esos corazones y para que las personas puedan, Señor, humillarse delante de ti y reconocer sus faltas y caminar con Dios. Y cuando dice tu palabra que Dios estaba con David y David tuvo triunfos, victorias, aún sobre aquel hombre que se agolpaba sobre el pueblo de Israel, como era Goliat.
y Dios le ayudó a vencerlo, porque el Señor estaba con él. Señor, ayúdanos, que tu presencia esté en nosotros. Ayúdanos, Señor, que cada día podamos tener esa fragancia de la vida en Cristo que debemos vivir. Te alabamos esta noche, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos y cada uno, hermanos. Bendiciones también para los hermanos de la Iglesia Centroamericana que han estado atentos, escuchando el mensaje de esta noche, y a todos también nuestros amados hermanos de la Iglesia Bautista Monte Calvario. Saludos a todos en todas partes. Que Dios les bendiga una vez más y adelante en Cristo Jesús.